y vaya si es un lugar donde tiene que haber protección. Ahora sí, en la línea telefónica, sí, se encuentra Andrés Fraquia, quien es presidente del Círculo Nacionalista Católico de Santiago del Estero. Espero no equivocarme, digo bien, profesor, si no me corrijo enseguida, pero estuve charlando contigo, estabas muy activo, obviamente, en el ámbito de los claustros de la universidad. Andrés, en principio, buenas tardes, ¿cómo te va? Ariel y Gabriel te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto y un saludo a toda la audiencia. ¿Sos abogado? Porque me quedé a mitad de camino, no me gusta dejar estas cuestiones de lado. Perdón, perdón. Sí, soy Bien, abogado, ejerzo en la provincia de Tucumán, soy funcionario del Poder Judicial de Tucumán bien. y además también estoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Bien, 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 claro, todo esto me parece lo mejor bueno, precisamente darle marco a la persona de lo que estamos hablando. Recién charlamos con un sacerdote, voy casi con la misma pregunta de inicio. Hay puntos de contacto con lo que se conoce en la religión católica como religiosidad popular, con esta imagen desproporcionada, digo, esta imagen desproporcionada de una calavera en la bajada y en la banda. ¿Hay algún punto de contacto con la religiosidad o lo que conocemos como religiosidad popular? Entiendo que es en todo caso una manifestación de una devoción popular en el sentido de que hay una parte de la población que se podrá discutir cuál es la representatividad que este acto como una manifestación religiosa tiene, Sí, pero en el sentido expresado de que es una manifestación que surge del pueblo, podría ser una manifestación de la religiosidad popular, pero que de ello creo, entiendo, no se puede derivar una relación con la religión católica, porque la religión católica, en la forma en la cual está expresada tanto en el credo o símbolo de los apóstoles, que es la enseñanza de la iglesia y a través del catecismo de la iglesia, los mandamientos de la ley de Dios y de toda la enseñanza que tiene la Iglesia Católica, por lo menos, surge claramente la incompatibilidad entre el credo sí, de la Iglesia Católica con respecto a esta devoción que de popular puede llegar a tener la manifestación que surge o tiene origen en un grupo de personas del pueblo, de un pueblo determinado, pero vínculo con la religión católica hay que descartarla, porque bien, como bien lo ha afirmado el señor obispo sí. de la diócesis de Santiago del Estero en su comunicado, son manifestaciones totalmente incompatibles con la enseñanza que se desprende del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y con las prácticas de piedad religiosa que en este santuario, por lo menos que ha tomado público conocimiento, había Sí, una mezcla ahí de imágenes entre lo que es San la Muerte como una devoción pagana sí, con imágenes que están aprobadas y autorizadas por la Iglesia Católica, como por ejemplo la imagen que había ahí de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, sí, había también una imagen, creo, de la Divina Misericordia, en fin, son imágenes, sí, esas que están aprobadas por la Iglesia Católica, pero bien. que no tienen ninguna relación, ningún contacto de ningún tipo con lo que es San la Muerte, sino más que esa circunstancia fortuita de que están emplazadas en el mismo lugar, construidas por la Sí, misma persona, pero que, por lo menos desde mi punto de vista, entiende, no hay un vínculo concreto directo. sí, Y déjeme, por lo menos en lo particular, poner en tela de duda que se trate realmente de una devoción popular, o por lo bien. menos en Santiago del Estero, porque creo que la reacción adversa que ha generado en la sociedad santiagueña esta noticia es una manifestación elocuente de que la población santiagueña no está para nada de acuerdo ni en consonancia con este tipo de prácticas, ¿no? Lo primero es una cuestión puntual que imagino que usted debe conocer muy bien. Llamado San la Muerte, pero de santo no tiene nada, no figura en el canon, digo, para no confundir, ¿no? Más. Claro, no sé cuál es el adjetivo de santidad que se puede desprender de esta imagen, porque por lo menos en lo que a la Iglesia Católica respecta, siempre que se canoniza a alguien, se beatifica a alguien, se lo incluye dentro de lo que es el canon de los que están reconocidos oficialmente como gozando de la santidad, implican de que poseen un estado de visión beatífica, en el sentido de que tienen la posesión inmediata y directa con Dios, que son intermediadores entre la iglesia peregrina en la tierra, que somos todos nosotros, Sí, la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, y
la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo. Entonces, en ese sentido también se puede llegar a decir que es también incompatible que esta figura de San la Muerte, entre comillas, Sí, tenga esa posición beatífica. Ahí, por ahí, en algunos casos he llegado a leer argumentos en defensa de esta manifestación de religiosidad de algunos de sus devotos, por supuesto, que decían que en realidad lo que ellos veneran con esta imagen de San la Muerte es una suerte de pedir así, no sé a quién, pero pedir como si fuese tener en algún momento de esta vida una buena muerte, ¿no? Como que si fuese, entiendo que lo que quieren hacer con eso es llegar a la muerte de una manera, no sé si santa, pero tener una buena muerte. Eh, Tampoco de esa forma puede ser compatibilizada esa creencia con lo que es la enseñanza de la Iglesia Católica, que hay muchas formas de entender una buena muerte, una muerte en santidad, una muerte en gracia con Dios, sí. pero que de ninguna manera puede venir esa gracia de una imagen de tipo pagana como lo es un esqueleto con una calavera, con una guadaña o con una capa negra, no sé cómo lo quieran representar. Tiene mucho de mágico, Sí. tiene mucho de un culto ¿Superstición? ¿Superstición? propiamente es una superstición. Creo que en el comunicado del obispo está la palabra superstición, son creencias supersticiosas, pero supersticiosas entendidas en el sentido de que va en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, que es tener solamente a Dios nuestro Señor, creador del cielo y de la tierra, como único Dios verdadero. Entonces, en la medida en que el hombre, suponiendo de que sea verdad esto, de que la gente entiende, de que pone en este objeto. A ver, hemos quedado sin Sin audio ahí, audio, sin audio, exactamente. sin audio. Vamos Sí. a ver si se soluciona el problema del micrófono del doctor. Espero que sí, que el doctor Francia nos esté escuchando. Ahí me parece que volvimos. Perdimos. Doctor, ¿nos está ¿Se escuchando? escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. Los escucho perfecto, no dejo de escucharlos. No sé Bueno. ustedes hasta qué punto me venía. No, ni Eh, 20 segundos nos perdimos, Exactamente. nada más de la explicación, 20 segundos nada más. No, y otra vez nos quedamos ahí. Exactamente, sí, sí. Bueno, Es audio. es audio. Porque la verdad que la Exactamente. imagen está perfecta. Sí, sí, estamos aguardando nuevamente, ¿no?, que se restablezca la conexión. Podemos Sí, volver sí. a conectarnos, cortamos, hacemos una pausa muy breve, está más que interesante la conversación con el doctor Fraquia. Doctor, usted nos escucha bien, así que le decimos que hacemos una pequeña pausa, tratamos de restablecer la comunicación, tenemos todavía varios minutos para conversar, para seguir charlando y esclareciendo, por sobre todo esclareciendo a la comunidad a través de la radio de los santiagueños. ¿Sos afiliado al IOSEP? Tenemos buenas noticias para vos. En la Fundación José María Cantos te atendemos en el servicio de clínica general de lunes a viernes y lo mejor, sin costo de plus. Además, podés consultar nuestras especialidades, oftalmología, ginecología, psicología y más. Reserva tu turno llamando al 421-3672. En la Fundación José María Cantos, tu salud es lo primero. Encontranos en 25 de mayo 278. ¿Ya conocés las promos de esta semana? Toma nota. Maple por 30 huevos, 5.249 pesos. Cinta de lomo de cerdo por kilo, 8.799 pesos. Muy bien, estamos en cuanto 10 minutos solamente para las 2 de la tarde. Recuperamos la comunicación con el doctor Andrés Fraquia, presidente del Círculo Nacionalista Católico de Santiago del Estero. El tema de base es el impacto que causó, y Sí. digo esto así, no voy a hablar de devociones, el impacto que causó una figura, una estatua desmesurada, supuestamente de San La Muerte en la bajada en la ciudad de La Banda. Perdón, en el departamento Banda. Sí, señor. Doctor, continuaba con su explicación, ¿no? Sí, no sé hasta qué punto se me puede haber escuchado, pero lo que les venía diciendo más o menos es que se puede entender esto como una superstición, en el sentido de que va en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, en el sentido de que es suerte de creencia de quien pone en este objeto, en este amuleto, en esta imagen, la esperanza o la expectativa de, por ejemplo, conseguir una buena muerte al final de su vida. Y en realidad lo que está haciendo es suplantar a Dios como dador de todas las gracias para
por ejemplo, en este caso, siguiendo con el ejemplo, obtener una buena y santa muerte al final de su vida. Entonces, en ese sentido, es una superstición por cuanto hay gente que cree en la medida en que puede conseguir, gracias de este objeto, suplanta de esa forma a Dios como único culto de verdadera devoción, ¿sí? Exactamente. Doctor, bueno, le quería consultar, ¿no? Argentina es un Estado constitucional de derecho, las garantías no son un privilegio de las mayorías, la Constitución Nacional y los tratados, ¿no?, internacionales protegen la libertad de culto, la conciencia, la autonomía personal para todos sin excepción. ¿Dónde queda eso? Es cierto, es verdad lo que usted dice, vivimos en un Estado democrático de derecho y está constitucionalmente reconocido la libertad de culto, la libertad de conciencia, y sin lugar a dudas que todo esto puede llegar a encuadrar dentro de una manifestación religiosa, como lo veníamos diciendo. Pero también es verdad que el ejercicio de todo derecho, por más constitucional o convencionalmente reconocido que esté, se ejerce necesariamente dentro de un marco de respeto a la convivencia democrática que el pueblo santigueño también ha optado como un modo de vida. Fíjese usted que, por un lado, constitucionalmente también no existe el ejercicio abusivo de los derechos, y todos los derechos que están reconocidos en la Constitución Nacional misma y en los mismos tratados internacionales de derechos humanos están supeditados a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, el artículo 14, que reconoce la libertad religiosa, tiene que estar entendido o leído a renglón seguido de lo que es el artículo 19 de la misma Constitución Nacional, que prohíbe que los actos y los hechos de cada uno de los que ejercitan esos derechos vayan en desmedro de los derechos de terceras personas. Ahora bien, en este caso, nosotros podemos plantearnos la siguiente hipótesis, ¿no? Fíjese usted que la misma Constitución Nacional reconoce, para salir del caso de la libertad religiosa, ¿no?, otros derechos que pueden ser lícitamente ejercidos, como por ejemplo el comercio, la industria, educar, enseñar, etc. Entonces, supongamos que en ese mismo predio en el cual se ha erigido esta imagen de San la Muerte, el propietario de ese terreno decida, por ejemplo, construir una industria y levante una chimenea de la cual se expida un humo que sea contaminante, ¿no?, hacia la población vecina, hacia el medio ambiente, hacia la flora y la fauna de toda la zona. Es una facultad o un derecho lícitamente ejercido, el cual es establecer una industria en la zona. Pero sin embargo, como en el ejemplo que le estoy poniendo, ese mismo ejercicio de un derecho implica daños ocasionales a terceros o a la misma comunidad, está también legítimamente reconocida la potestad tanto de la autoridad civil como de los que sean directamente vulnerados o perjudicados por ese derecho ejercido lícitamente, a pedir el cese tanto de los daños, las obstrucciones, las inmisiones o cualquier otro perjuicio que se le pueda ocasionar. Entonces, de la misma medida o de la misma manera que se puede pedir, por ejemplo, la remoción de esos obstáculos tanto a la vista, que produzcan malos olores, que produzcan, por ejemplo, inmisiones de tipo, supóngase usted, una planta que mi vecino tiene en su predio, invade el mío a través de sus ramas o de sus raíces, puedo pedir la remoción. De la misma manera, entonces, entendemos que se puede pedir la remoción de este tipo de objetos que son, de alguna suerte, agraviantes, por un lado, para la religiosidad y el sentimiento religioso de la absoluta mayoría del pueblo de Santiago del Estero, que, como le decía al principio, se ha mostrado en contra de esta imagen, pero también para lo que sería hasta la vista armoniosa de los que viven en la zona, la seguridad, la tranquilidad, la paz de quienes habitan por allí cerca, y también inclusive para la misma convivencia democrática a la que hacía referencia al principio, porque preguntémonos cuál es el aporte que este tipo de cultos o de imágenes o de devociones hacen al bien común de la sociedad santigueña, cuando está probado en muchos expedientes penales que reconocen como causa o como motivo en la psicología o en la voluntad de la persona la inducción de lo que son estas adoraciones paganas en sus ritos satánicos, a inducir a sus agentes a participar en crímenes que son totalmente aberrantes, como ha habido muchos casos en últimos años en Santiago, que prefiero no dar nombres, pero todos sabemos cuáles son, y que por ese mismo, en esa misma medida o en ese mismo sentido representan una peligrosidad para la convivencia en paz, en tranquilidad y dentro de un marco democrático en el cual en Santiago del Estero queremos vivir, ¿no? Doctor, le consulto, ¿esto solamente pasa con el culto a San la Muerte o también con otros cultos?
Bueno, entiendo que esto lo podemos decir ahora porque se ha generado una polémica y un debate bastante interesante en torno a esta imagen de San la Muerte, pero creo que es lícitamente planteable y podemos discutirlo en algún momento, estudiar el caso y con todos los elementos y ver si existe otro tipo de práctica en la cual se puede inducir a quienes son devotos de la misma a la comisión de este tipo de delitos de los cuales estamos describiendo, pero por lo menos lo que son las grandes religiones monoteístas que están reconocidas no solo en Santiago del Estero, digo en Argentina, es muy difícil que sean armonizables o compatibles un discurso de amor al prójimo, de perdón a las ofensas, con un culto que se hace precisamente de la muerte, el objeto del culto, el objeto de la personalidad, y como móvil de este tipo de conductas, porque fíjese usted, hay muchos casos, como le decía, en el cual se ha puesto en tela de juicio y se ha comprobado que la gente que participaba en estos ritos pedía, a cambio de un favor, de una gracia obtenida por esta supuesta imagen, la sangre de determinada persona, de un inocente, de determinada víctima. Entonces, ese mensaje creo que es incompatible. Habría que ver en los demás casos si otro tipo de cultos de las mismas características encuadran o no en este supuesto, pero en lo concreto que estamos discutiendo, esto de San la Muerte, creo que es indudable de que son totalmente incompatibles, ¿no? ¿Qué papel juega el artículo 2 de la Constitución Nacional? En este debate creo que el artículo 2 de la Constitución Nacional juega de determinada manera una suerte de papel supletorio, porque se podrá discutir la forma en la cual entendemos ese artículo, porque algunos dirán que el sostenimiento al culto católico al que hace referencia el artículo 2 de la Constitución Nacional, entiendo que se refiere usted, es un sostenimiento de tipo más económico, monetario, patrimonial. En cambio hay otros, dentro de los cuales nos adscribimos nosotros, que entendemos que el sostenimiento al culto católico que profesa ese artículo 2 de la Constitución Nacional hace referencia no tan solo a un sostenimiento de tipo económico, patrimonial, sino también a un sostenimiento de tipo espiritual. Sostenimiento recíproco, en el sentido no que es solamente el Estado el cual asiste económica y patrimonialmente a la Iglesia, sino que es también un sostenimiento que la Iglesia Católica brinda a la sociedad argentina, santiagueña, a la cual nosotros estamos estudiando en este caso, porque no podemos negar de que en una visión omnicomprensiva del problema el factor religioso juega un papel preponderante, ¿no? En el sentido de que hay que atender el aspecto personal, individual, social también de la persona, y en ese aspecto personal la religiosidad, el ámbito espiritual de la persona, no puede ser desatendido. Entonces nosotros creemos que es un argumento de peso el reconocerle un rol preponderante a la religión católica, que es la religión mayoritaria del pueblo argentino, pero atender, lo importante, entiendo, para resumir el mensaje, es atender esa faz completa e íntegra de la persona humana. Pero en el... Sí. No, le decía, doctor, por último, ¿es posible pensar en Argentina como Estado laico? Bueno, de hecho lo es. Habría que precisar un poco de qué entendemos como Estado laico, pero de los mismos términos en los cuales está redactado ese artículo 2 de la Constitución Nacional y de todo el plexo normativo que hay en la misma Constitución Nacional, no cabe duda de que el Estado argentino está concebido como un Estado laico. Laico en el sentido de que no es un Estado confesional, no hace una profesión de fe católica como reconocida, fe católica porque es la que estamos hablando, pero podemos hablar de Estado laico confesional en cualquiera de las religiones posibles, pero lo que le quería decir es que no hay una declaración de fe en el sentido de reconocer una religión como verdadera o preponderante, porque no ha sido esa la inteligencia en la cual ha sido concebida la Constitución de 1853. Ahora, si nosotros, en cambio, queremos entender como Estado laico, un Estado directamente ajeno a la cuestión religiosa, que no haga ningún tipo de declaración ni siquiera elíptica a lo que serían mandatos de una religión o siquiera referencias a un valor supraterrenal o extrahumano, digamos así, creo que más que Estado laico habría que hablar de Estado laicista, y en ese sentido sí podemos decir que no ha sido esa tampoco la concepción que ha tenido el constituyente, por lo menos de 1853, y para lograr un Estado laicista en ese sentido habría que modificar muchos artículos de la Constitución Nacional.
Doctor, un gusto, realmente un placer la posibilidad de la charla. Le agradecemos el tiempo. Ojalá nos podamos encontrar en algún momento acá en los estudios de la radio. Pero desde ya, muchas gracias, verdaderamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, el gusto ha sido mío y por supuesto que estoy disponible para cuando ustedes deseen y Muy bien. podamos organizar una visita ahí a los estudios. Muy bien, gracias. El doctor Andrés Fracchia, presidente del Círculo Nacionalista Católico de Santiago del Estero, con apreciaciones, ¿no? Sí, desde señor. el punto de vista, obviamente, de la religión católica, pero también abordando cuestiones desde el ámbito estrictamente de la norma, de la ley, de la Constitución Nacional. Llegamos al final. Llegamos al final, Ariel, de un buen programa, ¿no? El día de hoy, bueno, mañana... Provechoso, productivo, Exactamente, mañana también. que deja para pensar muchas cosas. Muchísimas. Me gusta porque escuché una sarta de estupideces en los últimos tiempos. Sí. En las redes, en otro programa. Perdónenme los otros programas, pero yo, a esta altura de mi vida no voy a andar. No es que sea irrespetuoso, no escuché cada barbaridad. Me gusta cuando uno tiene buenas fuentes, Sí. doctor Fracchia, el padre Denti, y puede, con buena intención, buscar esclarecer. ¿Qué quiere decir esto? Que las ideas sean claras, que nada esté turbio, que nada esté difuso, que nada parezca como confuso, en la medida de lo posible, ¿no? Hasta Sí, donde claro. uno puede llevar todo esto. Y generalmente se hace con honestidad profesional. Sí, señor. Ariel, un placer, ¿eh? Sí, señor. Será hasta mañana aquí en Actualidad Política a través de la radio de los antigueños. ¿Dónde vamos a estar mañana? En el Smart City. Bueno. En el Fórum Centro de Convenciones. Sí, señor. Sí, señor, desde tempranito, ¿eh? Esta noche los invito, sé que no tiene nada que ver con la política, quinto juego de Quimsa. Nosotros con Gabriela Basualdo vamos a estar llevando las emociones para ver si Quimsa se clasifica entre los 4 mejores de la Liga Nacional de Que Básquetbol. así sea. Quedan en compañía de Marina con latidos a través de la radio.